cuarentena, aislamiento completo. Entonces es complejo porque no es únicamente traer los kits. Traer los kits es la parte tal vez más sencilla. Es todo lo que viene después de eso y cómo se monta esa infraestructura y esa logística para hacerlo. Hablo de los ventiladores. Es algo parecido también, ¿sí? Una cosa es decir, venga, este es el ventilador, está la especificación, hay que ir a conseguirlo. Bueno, el mercado mundial está sobredemandado. No hay ventiladores. Todos los países del mundo están pidiéndolos. ¿Quiénes tienen prioridad? Pues seguramente los países que lo producen. Si Alemania los produce, pues va a tratar de conservar la mayor parte posible para su gente. Si Japón los produce, tratará de tenerlos también disponibles para su gente. Entonces entramos en una lista de espera, ¿sí? A ver cuándo podemos tenerlos y cuántos nos pueden dar. Y seguramente nos van a dar una parte, sí, pero tenemos que ver eso cómo contrasta con la demanda que tenemos. Entonces la complejidad es más allá de listos, aprobados, traigámoslos, les quitamos el arancel, les quitamos lo que haya que hacer, los traemos, pero sí, hay que conseguirlos en un mercado mundial totalmente sobredemandado. Doctor Luis Guillermo Plata, ahora hablemos. Una cosa es la prevención que arranca hoy con el aislamiento, pero otra es la crisis económica. ¿Qué le dice usted como gerente de esta situación, de esta emergencia, a la gente que hoy no tiene trabajo, que no tiene ingreso, que su negocio se detuvo, la gente que está desesperada porque de qué va a vivir y además le están diciendo que se quede en la casa? ¿Qué le dice usted a todos esos colombianos, doctor Luis Guillermo Plata? Jorge Alfredo, ese es el gran problema. Sí, hay una emergencia médica, pero la emergencia médica o de salud, perdón, a duras penas comienza a dispararse. El problema que tenemos en este instante es un problema económico, un problema de gente que ha perdido su empleo, o peor aún, Colombia tiene un gran nivel de informalidad. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, la señora de los tintos que tiene un termo y que vive al día a día, pues ya hace días que no sirve un solo tinto, porque ¿a quién? El embolador que trabaja en el 20 de julio, le garantizo que hace semanas pues no tiene un cliente. Entonces a todas esas personas hay que ayudarlas. Y sí, el presidente ha anunciado hoy un paquete muy generoso. Hacemos el mejor esfuerzo, ¿sí? Para llegarle tanto a las familias que están en Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, y otro tanto que no está en esas bases de datos, que no está registrado, pero que es gente que tiene que darse una ayuda inmediatamente. Tenemos que asegurarnos que esto es una crisis sin hambre. La crisis de salud es suficientemente grande, suficientemente importante. No podemos dejar que también tengamos una crisis de hambre en Colombia. Doctor Plata, antes de pasar y entrevistar, por supuesto, a la ministra de Transporte y de manera muy breve, yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo está aprendiendo el gobierno colombiano de primera mano de China y de Corea del Sur, que ya pasaron por todo esto y que lograron controlar la emergencia, que ya, digamos, pasaron al otro lado? ¿Cómo está haciendo el gobierno para aprender de lo que ya pasaron? Hay, digamos, contacto directo con embajadores, con los consulados, para saber ellos qué hicieron, qué les funcionó bien y cómo lo podemos replicar, porque nos llevan 2 meses de diferencia y sabemos por lo que vamos a pasar. Sí, por supuesto, los embajadores juegan un rol aquí muy importante. Estamos trabajando con ellos, nos dan la información, pero también afortunadamente ya hay un nivel de literatura importante. Ya hay mucha gente que ha escrito papeles, documentos importantes que los hemos estado estudiando y se aprenden muchas cosas. Pero hay una diferencia fundamental entre esas sociedades y nosotros que tenemos que trabajar, y pido la ayuda de todos los colombianos. Yo viví en Japón. Allá la gente no se saluda, se hace una venia. Allá la gente se retira los zapatos antes de entrar a la casa. Seguramente, no lo sé, seguramente vivieron una pandemia hace 1000 años y quedó eso en su cultura. Sí, los chinos también son parecidos, los coreanos también, son culturas muy parecidas, además muy disciplinadas. Los colombianos somos cariñosos, somos afectuosos, nos gusta el abrazo, nos gusta el beso, y eso es muy chévere, pero no ahorita. Mire con la doctora Ángela, somos buenos amigos de tiempo atrás, 2 metros. 2 metros, y no es porque ella me caiga mal o viceversa, o por el contrario, pero es un tema de disciplina, es un tema de cumplir con los aislamientos que se requieren. Entonces tenemos que tener también un comportamiento ciudadano que ayude en estos momentos. No todo puede ser el gobierno se echa encima muchas cosas, sí, pero necesitamos también disciplina.
Hoy vi mucha gente afuera, hoy vi incluso aglomeraciones de gente. Sí. Eso no se puede, no puede ser, ¿sí? Tenemos que cuidarnos y esas culturas sí han hecho las cosas bien, pero esas culturas son culturas disciplinadas, claro, y son culturas que tienen una tradición también y aprenderles. un poco, digamos, de un trato un poco más frío entre las personas. Claro. Y hoy en día eso se requiere para poder triunfar en esta batalla, o en esta guerra mejor. Claro. Doctor Luis Guillermo Plata, Entonces, gerente hay que hacer ese esfuerzo. que ha sido designado por el presidente Duque para la gestión integral de esta emergencia. Le agradecemos. Hemos sacado de la reunión que están en este momento con el señor presidente al doctor Luis Guillermo Plata y a la ministra de Transporte, la doctora Gena María Orozco, a quienes saludamos en este momento. Ministra, usted estuvo hace 24 horas aquí con nuestro director Juan Roberto Vargas. Refresquemos, porque estamos a 4 horas de que empiece el elemento obligatorio, refresquemos y recordemos el ABC de lo que puede andar y no puede andar en el país a partir de las 12 de la noche de hoy. Ministra, gracias por estar con nosotros. Mire, como usted dice y como hablé con Juan Roberto, a partir de las 12 de la noche de hoy queda restringida la libre circulación tanto de vehículos como de personas, salvo los que estén específicamente excepcionados dentro del decreto 457. ¿Y cuáles son esos? Obviamente aquellas personas dirigidas y encargadas de prevenir y contener la pandemia, pero también claramente aquellas personas dedicadas a distribuir y a producir y a comercializar alimentos. Toda la cadena de abastecimiento de alimentos, de bienes de primera necesidad, de consumo ordinario que son necesarios para el mínimo vital y todo lo que implique obviamente la prestación de servicios de salud y la atención de servicios de salud. Es evidente que hay una restricción general que se limita y las excepciones son para aquellas excepciones que pretenden garantizar la vida y la salud de las personas. Y en la medida en que va a ser un aislamiento preventivo de 19 días, es fundamental no solamente que se abastezca y se produzcan los alimentos, sino también que se puedan prestar los servicios de salud. Y desde ese punto de vista, el mensaje que ha querido dar el gobierno es: se tiene que garantizar que haya un mínimo de transporte público por carretera y obviamente fluvial y marítimo, pero exclusivamente para aquellos personas que se dedican a esas actividades que son necesarias para garantizar la vida y la salud de las personas. Se exime obviamente la carga, fundamentalmente por esa razón, porque los alimentos tienen que llegar a sus veredas, tienen que llevar a los centros de acopio en las ciudades, tienen que venderse, tienen que expenderse en los distintos sitios, desde las tiendas de barrio hasta los sitios de mayoristas y las plazas mayoristas. ¿Por qué? Porque son 19 días. Y lo importante es que la gente sepa que va a tener la posibilidad de salir una vez al día a abastecerse, porque también queremos que tengan claro que en la medida en que se garantiza la cadena de abastecimiento no queremos que haya acaparamiento. No se trata de salir a hacer un mercado enorme y dejar a las otras personas sin su mercado. Hay que entender, como muy bien lo dijo el doctor Plata, este es un tema de autodisciplina que va a estar sujeto a controles, que se va a garantizar el transporte en sus mínimas condiciones para garantizar que estas personas se puedan desplazar, pero que también va a estar sujeto a los controles por parte de la DITRA y de las autoridades locales en cada municipio. Y obviamente ustedes conocen las sanciones, han sido objeto de mucha discusión sobre sanciones monetarias y hasta pena de prisión, precisamente porque se estaría violando las normas de la pandemia y las que son fundamentales para garantizar que limitemos el crecimiento del contagio. De lo que se trata es de matizar, de disminuir la curva de contagio y de esa manera quitar y liberar presión del sistema de salud. Ministra, muchas gracias. Los dejamos porque sabemos que tienen una reunión con el señor presidente. Son muchas las preguntas que nos están llegando de los televidentes. Más adelante vamos a ir desmenuzando nosotros aquí en el noticiero lo que son las excepciones y las posibilidades, pero el mensaje es claro, ministra y doctor Luis Guillermo Plata, agradeciéndoles desde Palacio la situación. Hay que quedarse en casa. La generalidad de los colombianos quedarse en casa. Ministra, muchas gracias. Que sigan trabajando y a las 12 de la noche empieza el aislamiento obligatorio. Veamos ahora cuáles son las medidas completas para este aislamiento. A la medianoche comenzará en todo el país el aislamiento nacional de 19 días que termina el 13 de abril. En este tiempo los colombianos deberán quedarse en sus casas como una medida para tratar de disminuir la expansión del COVID-19. A pesar de que la restricción es total, el gobierno estableció excepciones para el tránsito de personas, principalmente de aquellos trabajadores que tienen que ver con la prestación de los servicios de salud.
los que participan en la cadena de producción de alimentos, los cuidadores de niños, adolescentes y adultos mayores de 70 años, los trabajadores de droguerías, call center para soporte de datos y plataformas de comercio electrónico, servicios públicos, vigilantes, así como para las personas que requieran diligencias bancarias, citas médicas, pero que sean de carácter urgente. De acuerdo al Ministerio de Transporte, los colombianos podrán usar su vehículo particular si pertenecen a algunas de las anteriores excepciones o van a salir a abastecerse de alimentos. En este caso, solo una persona del núcleo familiar podrá salir para la compra, al igual si necesitan trasladar a un enfermo. El transporte intermunicipal de pasajeros quedó restringido durante los 19 días de aislamiento. Solo podrán usarlo los trabajadores y personal que establece el decreto de las excepciones. El transporte masivo en las ciudades se restringe a un 50%. Los taxis funcionarán a través de las plataformas. Hasta el 13 de abril no habrá vuelos nacionales de pasajeros. Solo podrán hacerse vuelos para transporte de carga y para emergencias humanitarias. Los vuelos internacionales también están suspendidos en una medida que se prorroga hasta el 24 de abril. Aunque se permitirá la venta de bebidas alcohólicas, su consumo no podrá hacerse en espacios públicos o establecimientos comerciales. El llamado de las autoridades es quedarse en casa durante esta cuarentena para que se cuide usted y cuide a los suyos del coronavirus. Quien no acate la medida tendrá sanciones penales y económicas. Las aglomeraciones que se registraron en diferentes ciudades del país dejan en claro que el aislamiento es indispensable para evitar el contagio. Se registraron aglomeraciones en Soacha, en Bogotá, en el sistema de transporte público en Transmilenio y también en la Plaza de Bolívar. Este es el informe. Aglomeraciones, largas filas, congestión y una evidente omisión al decreto de aislamiento obligatorio fue el común denominador durante las primeras horas de la mañana en las estaciones de Transmilenio en el vecino municipio de Soacha. La primera en prender las alarmas fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien pidió a la policía, alcaldía del municipio, además de gobernación, mayores controles. Necesitamos que hagan cumplir los controles, mientras allá no hagan controles a las estaciones de Transmilenio Soacha, aunque estén operando con toda la flota y mayor frecuencia, tendrán más aglomeración. Ante la lluvia de críticas que crecieron como una bola de nieve, el alcalde del municipio de Soacha pidió menos protagonismos y más acciones conjuntas. El mandatario lanzó un SOS por el municipio, pues en el territorio hay 126.000 familias que pertenecen al estrato 0, 1 y 2, que no tienen con qué proveerse el alimento. Hoy tengo una mayor preocupación de que se pueden morir más personas por hambre en nuestra ciudad que por el propio coronavirus. Hoy la gente de Soacha le tiene más miedo al hambre, por eso salen hoy a las calles que a la propia enfermedad. Por eso hoy abrimos una línea de donaciones de nivel internacional y nacional. En el entretanto, el gobernador de Cundinamarca anunció mayores controles en la calle, pero también pidió que en Bogotá se intensifiquen los controles a empresas que están haciendo ir a trabajar a sus empleados. Pero el desacato a la norma no fue exclusivo del vecino municipio. Así lucieron las calles de la capital durante su 5º día de confinamiento obligatorio. Mientras el viernes pasado, a corte de 10 de la mañana, habían salido 117.000 usuarios, hoy la cifra supera los 224.000. Es decir, 107.000 usuarios más que salieron pese a las restricciones. Una sola persona por familia va a hacer eso. Con megáfono en mano y a bordo de una patrulla de la policía, el secretario de gobierno recordó la norma. Les pedimos que por favor, hasta el 13 de abril se queden en casa. En la Plaza de Bolívar, pese a la orden de restricción, este fue el panorama durante el mediodía. Decenas de personas se agruparon exigiendo ayudas humanitarias, alimentos, mercados y resguardo para sobrellevar estos 19 días de cuarentena. Pero lo que empezó como una protesta terminó en desórdenes. Sí, se metieron a una joyería, sí, se metieron. A esto se suma que a través de falsas cadenas, inescrupulosos están convocando a la ciudadanía a recibir ayudas como mercados o bonos en las alcaldías locales. Nos dijeron, los vecinos de la comunidad nos dijeron que acá estaban dando ayudas para nosotras porque tenemos hijos, a las personas de tercera edad, gente que paga a diario. Entonces, pues ahorita la verdad, nosotros vivimos desde lo que vendemos en la calle. Este es el momento donde muchos utilizan de cadenas falsas para desinformar, algunos con fines lamentables, algunos con fines políticos. Es lamentable que se utilice esta crisis humanitaria, esta crisis de salud y económica
para fines distintos que cuidar la vida y la salud de las personas. A esta situación se sumaron las largas filas de ciudadanos en la terminal de transporte que sin ninguna medida de protección trataban de salir de Bogotá, desconociendo que no se están expidiendo boletos a ningún destino. En Pereira, Cali, Riohacha y en Oveja Sucre también se presentaron disturbios y saqueos, unos por falsas cadenas que ofrecían mercados y en Ovejas porque la población quería evitar el ingreso de personas al municipio. Esto fue lo que ocurrió. En Riohacha, una movilización de cientos de mototaxistas en caravana por toda la ciudad terminó en un verdadero caos. Inicialmente estuvieron frente a la alcaldía de Riohacha, recorrieron varias vías principales y terminaron en los mercados de esta ciudad donde se registraron algunos saqueos. Fue necesaria la intervención de las autoridades para mitigar la situación de alteración de orden público. En Pereira, un policía herido y 4 personas capturadas dejaron los disturbios que se presentaron en el centro de la ciudad. Según las primeras versiones, inescrupulosos estaban vendiendo formularios con los cuales las personas supuestamente podrían reclamar mercados en la alcaldía. Un grupo de venezolanos llegó a la zona pidiendo ayuda. Fue necesaria la intervención del SMAT para dispersar a los asistentes. En medio del pánico por el COVID-19 que se propaga en Colombia, en Oveja Sucre algunos motociclistas protagonizaron una protesta social en la carretera que conduce de Sincelejo a Cartagena. Le exigían al alcalde no permitir el ingreso de personas que provienen de otras ciudades al municipio. En medio del toque de queda obligatorio decretado en el Valle del Cauca, cientos de personas se reunieron en el Centro Administrativo Municipal de Cali tras falsas cadenas que circulan en redes sociales en las que se anuncia la entrega de subsidios por parte de la alcaldía. La administración municipal desmintió dicha información y anunció que serán destinados 60.000 millones de pesos para invertirlos en mercados para familias de escasos recursos de la ciudad que serán repartidos a domicilio. Y ahora hacemos un recorrido por las diferentes ciudades del país para ver cómo van a abordar y asumir estas medidas de aislamiento. Pero comenzamos con Soacha, donde se registraron en el transcurso del día diferentes aglomeraciones. Allí se encuentra el periodista César Chaparro y le preguntamos cuál es la situación en este momento. Mario, buses repletos de personas, varios usuarios incluso hasta colgando en los mismos buses de servicio público que se movilizan por la autopista sur, y otros ciudadanos haciendo enormes filas esperando buses. Hace parte de las escenas que se ven a esta hora aquí en el municipio de Soacha, límites con Bogotá, y que se ha visto durante el recorrido de toda esta tarde. Al portal de Transmilenio aquí de San Mateo también siguen llegando y saliendo decenas de personas sin tomar las mínimas medidas de prevención, lo que ha generado mucha preocupación entre las autoridades locales y nacionales, que siguen analizando las medidas para castigar con más severidad a las personas que incumplan la medida. Por acá los ciudadanos que se han acercado a hablar con nosotros, con el equipo de Noticias Caracol que ha permanecido aquí toda la tarde, pues nos han contado que les ha tocado salir a trabajar porque los han amenazado que si no llegan a sus trabajos los van a sacar de sus empresas. Esto generó también una escasez enorme de buses, como se ve a esta hora, decenas de personas esperando un transporte para movilizarse a sus casas, y también ha generado un incremento en los costos de la tarifa de los transportes. Dicen algunas personas, especialmente que trabajan en el sector de la salud, que un transporte que normalmente estaba cobrando 7.000 pesos para llevarlos a sus casas o sacarlos de sus barrios, pues está cobrando ahora cerca de 20.000 pesos. Es una situación bastante difícil que se vive aquí en esta zona de Soacha, Cundinamarca. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, muchísimas gracias, y de inmediato vamos a Medellín con nuestra corresponsal Erika Zapata para ver cuál es el reporte en la capital antioqueña. Erika. Yo los saludo desde la estación Poblado del metro de Medellín. A esta hora y hasta las 11:59 de la noche tienen los ciudadanos del departamento de Antioquia para retornar a sus viviendas. Después de esa hora, solo los transportadores y las personas que tengan un permiso especial pueden estar en las calles. Más de 400 uniformados de la policía se encuentran ubicados en los 6 ejes del departamento de Antioquia para vigilar que esta medida se cumpla. Nosotros estuvimos hoy en la ciudad de Medellín viendo el caos que se vivió, sobre todo en diferentes lugares como lo fue el metro y las terminales, la terminal del norte y la terminal del sur. Este es el informe. Con todo y mal hecho, más de 37.000 personas hicieron uso del metro de Medellín. Al parecer, el COVID les dejó de importar por un día y decidieron enfrentarlo en las calles. Tanto en el metro como en las calles no habían suficientes carros, y en el metro había demasiada gente sin tapabocas, y se toman esto como una charla, como si la cuarentena no fuera nada, como si fuera un juego. En las calles, los buses no dejaron de circular y hasta las personas parecía que competían con ellos.
La gente cree que tiene derecho pues como a abastecerse hasta hoy porque ya se supone que empieza pues, el toque de queda ya impuesto por el gobierno, pues, por la alcaldía. Las terminales no fueron la excepción. Personas con diferentes excusas trataron de llegar a sus hogares por este medio, sin tener ningún permiso para hacerlo. Se pusieron en riesgo, entonces, ¿de qué sirve la contingencia? Si de todas maneras se están arriesgando. Y muchos no utilizan la protección, salen así sin tapabocas, sin nada. Entonces no veo pues que haya un control real. El metro de Medellín fue sobreusado por las personas. Aunque hubo servicio para todos, la congestión pudo haberle dado lugar al coronavirus. 15 salarios mínimos es la cuota que deben pagar quienes incumplan la medida. La idea es que las personas se queden en su hogar, se cuiden y evitemos entre todos la propagación del COVID-19. Esta es la información hasta el momento. Erika Zapata, Noticias Caracol. Erika, gracias. En Medellín vamos ahora a Rosy Lemos. ¿Qué está ocurriendo en Cali hasta ahora, Rosy? Pues serán más de 5.000 hombres de la policía y el ejército que estarán en las diferentes calles de Cali para verificar el cumplimiento de la norma. Estará además garantizado el abastecimiento en tiendas, supermercados y centrales de abasto, esto con un acompañamiento al campesinado, y han dicho las autoridades que desde ya establecieron, implementaron una línea de atención y un equipo especial para los casos de maltrato intrafamiliar y para la salud mental durante estos días que estarán las personas en sus viviendas. Y también anunciaron los directivos de Metro Cali que incrementaron el número de flotas en el masivo integrado de Occidente Mío que estará operando en la ciudad durante estos días. Rosy, desde Cali, vamos ahora a Barranquilla con Margarita Ariza. Margarita, ¿cuál es el reporte? María Lucía, a esta hora los barranquilleros empiezan a guardarse para adelantar esta cuarentena ordenada por el gobierno nacional. Tanto la gobernadora como el alcalde están pidiendo a la comunidad por favor mantenerse en casa. Están garantizados el comercio de alimentos, medicinas, productos de aseo y otros elementos esenciales. Los buses operarán en un 20%, Transmetro como si fuera un día festivo, 120 buses hasta las 9 de la noche, los taxis por plataforma y el servicio de buses interdepartamental está suspendido. Y mucha atención que fue cerrado en las últimas horas la terminal metropolitana de transportes. Margarita, gracias. Información desde Barranquilla. Pues en medio de esta medida vamos ahora con la doctora Fernanda Hernández, quien tiene consejos para enfrentar este aislamiento, pero también para recordar las medidas que debemos tener para evitar al máximo el contagio. Doctora Fernanda, buenas noches. Jorge Alfredo, muy buenas noches. Aquí estamos en casa asumiendo esta medida histórica que se suma a otras que se han venido tomando de manera progresiva y que tienen muchos objetivos, pero que podríamos sumar en uno solo, y es salvar vidas. Sabemos que hay un impacto económico muy importante, pero tarde o temprano los mercados se recuperan, se adaptan o cambian, pero las vidas no se recuperan, y esto ya lo hemos dicho de manera insistente. No depende solo del Estado, de las instituciones y de los profesionales de la salud que se están preparando contra el tiempo. Aquí, cuando no tenemos una vacuna, ni un tratamiento preventivo ni curativo, la solución somos todos. Recuerden, el virus no se propaga solo, el virus lo propagamos todos. Cuando estamos en aglomeraciones, cuando tenemos esos contactos cercanos, cuando no nos lavamos las manos, cuando se nos olvida la etiqueta de la tos. Por eso, gracias a las personas que han entendido esa responsabilidad histórica de salvar vidas, un llamado a quienes todavía son indiferentes y a quienes vamos a tener que seguir saliendo a la calle a trabajar. No hay que bajar la guardia, hay que mantener la distancia social, hay que lavarse las manos. Quiero saludar a esta hora al doctor Carlos Álvarez, médico infectólogo, epidemiólogo, y quien nos ha venido acompañando de manera incondicional durante todos estos días. Doctor Álvarez, muy buenas noches. Muy buenas noches, María Fernanda. Doctor Álvarez, esta es una medida de carácter obligatorio, pero creo que aquí hay un llamado muy importante al compromiso voluntario de todos. Sí, yo creo que el punto acá es que las medidas funcionan siempre y cuando todos las cumplamos. Si estas medidas se cumplen a medias, es decir, que unas personas hacen el esfuerzo, tienen la disciplina y otras no lo hacen, o lo hacen de forma indistinta, o lo hacen de forma, a veces sí, a veces no, pues probablemente no vamos a lograr el objetivo que se quiere hacer
que es justamente quitarle velocidad al aumento de los casos. Y es importante tener en cuenta porque nos hemos concentrado en saber cuántos casos hay, que van a, si un día en la tarde hay más casos que ayer, etcétera, etcétera. Yo creo que acá el punto hay que tener en cuenta que vamos a seguir aumentando algunos casos, que estas medidas cuando se toman no son inmediatas el efecto, sino que probablemente vamos a ver un poco más tarde las medidas que se van que las medidas que estamos tomando van a tener el impacto en la disminución de los casos. Pero lo importante es que si no hacemos las medidas, si lo hacemos de forma irregular, probablemente no va a tener el efecto y la indisciplina de muchos probablemente se puede dañar por la indisciplina de algunos pocos. Importantísimo no dejarnos distraer por las cifras y no bajar la guardia en esas medidas individuales que son tan importantes y en las que debe estar comprometido cada uno. Doctor Álvarez, esto no se termina el 13 de abril, hemos visto que son progresivas. ¿Qué pasaría si saliéramos todos a llevar esa vida normal el 13 de abril? ¿Por qué hay que tener esto tan claro? Si saliéramos el 13 de abril, probablemente lo que pasaría es que justamente volveríamos al comienzo, porque al salir el 13 de abril lo que ocurre es que corrimos un poco en el tiempo, corrimos un mes, nos ganamos un mes de ventaja, pero volvería otra vez a tener el riesgo de haber la diseminación o la propagación entre todos y como hemos dicho siempre, pues no hay cama para tanta gente y lo que queremos hacer es que no nos enfermemos todos al tiempo. Entonces lo que se pretende con estas medidas es que justamente, y no solamente la medida de confinamiento, sino las otras medidas, la de proteger a los adultos mayores, la de cierre las escuelas y colegios, y adicionalmente, la más importante, el aislamiento social y el aislamiento voluntario, que es bien importante, lo que nos va a permitir es que a medida que vayamos tomando unas medidas, vemos que han disminuido los casos, podemos ver una disminución de la epidemia y justamente podemos flexibilizar algunas de estas medidas como lo que hemos llamado la estrategia del acordeón. Pero justamente si vuelven a aumentar el número de casos, tenemos nuevamente que volver a tomar medidas entre todos para lograr hacerlo. No esperar que aparezcan normas o aparezcan leyes, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta que estas medidas deben mantenerse en el tiempo. Y no hasta el 13 de abril, sino probablemente vamos a tener que seguir con algunas de estas medidas un tiempo más prolongado. ¿Cuáles medidas? Pues va a depender de qué tanto logremos barrerle o correr la epidemia y cortarle la velocidad en estos días. Vamos paso a paso. Muchas gracias al doctor Álvarez. Sin duda, cada uno a hacer lo que tiene que hacer y parte de ese llamado que les voy a hacer hoy tiene que ver con cierta información que está circulando en las redes sociales y en el WhatsApp con curvas y pronósticos del comportamiento de la epidemia. Por favor, hay modelos matemáticos muy serios y que requieren un enorme trabajo de muchos profesionales y que además son los oficiales. Debemos esperar a que el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, los haga públicos. Antes, no, por favor, mucho cuidado con esta información que no es oficial. Así que este camino lo recorremos todos, el de la solidaridad y la cooperación. Me despido desde mi casa, Jorge Alfredo, una feliz noche para todos. Doctora Fernanda, muchas gracias. Tiene usted toda la razón. Ojo con la información, tiene que ser oficial. La doctora Fernanda trabajando en casa, está dando el ejemplo para todos nuestros televidentes y como siempre con sus expertos. 7:40, cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias tendremos al ministro de Salud y todas las recomendaciones y medidas tomadas para la operación del sistema de salud durante estos 19 días de aislamiento obligatorio. Con el fin de enfrentar la expansión del COVID-19. Y en instantes, desde casa, Tokio aplaza los Juegos Olímpicos 2020. Y los medallistas colombianos avalan esta decisión. Nuestra Mariana Pajón fue contundente. Además, un histórico arquero mundialista, el Loco Gatti, lucha por su vida contra el coronavirus. Un poquito de jazz. Planeta, y hay más de 18.000 personas que han muerto por el COVID-19. Además, hoy se superó esta barrera de los 400.000 contagios y si vamos a hablar de los países más afectados, Italia está en primer término con 6.820 muertos.
En segundo lugar se encuentra China, el país en donde inició este brote, y allí hay 3.160 fallecidos. En tercer lugar, también en Europa, está España con 2.808 muertos. Solo hoy murieron más de 400 personas. Ahora nos vamos a Estados Unidos. En nuestro continente, en el continente americano, sin duda hay mucha preocupación. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, ha informado que puede que Estados Unidos sea el nuevo foco del brote. Ahí ya se contabilizan 53.660 contagios y hay 131 muertos. Sin embargo, el presidente Donald Trump ha informado que está pronto y está preparado para que nuevamente el país retome el rumbo económico. Y el gobierno de México también está reacio a adoptar medidas contra el COVID-19, pues anunció que el país pasó de la fase de contención a la de mitigación. Pero muchos se preguntan, ¿hubo acaso fase de contención en México? Le llueven las críticas a Andrés Manuel López Obrador por su manejo de la situación. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado 2 semanas antes las medidas generales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. No es muy claro a qué medidas se refiere el subsecretario, pues hasta este fin de semana los mexicanos andaban por el metro y por las calles sin restricción alguna. Tan solo ayer se suspendieron las actividades en museos, teatros, cines y zonas arqueológicas. En esta nueva fase habrá que mantener la distancia entre personas, proteger a los ancianos y enfermos crónicos y suspender clases durante un mes. Una disposición que también arrancó ayer. Andrés Manuel López Obrador, que se ha negado a suspender sus giras y actividades masivas, desconcierta con su respuesta sobre la crisis, como esta en que mostró los escudos religiosos con los cuales se protege del COVID-19. El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, ¿sí? El no permitir la corrupción. Pero el COVID-19 es implacable, aunque las cifras locales aún no lo reflejan. Como les decía, la curva de contagios en Estados Unidos es muy preocupante. En solo 14 horas se reportaron 8.000 nuevos casos. Mientras los mandatarios estatales piden ayuda, el presidente Donald Trump anuncia que solo esperará hasta el 12 de abril y que después abrirá el país nuevamente. 19 días. Ese es el compás de espera que Donald Trump está dispuesto a dar para la reapertura económica de Estados Unidos. Qué buen margen de tiempo será este. La Pascua es nuestro mejor margen de tiempo. Entre salvar la economía y salvar a los ciudadanos, Trump ya parece haber hecho su apuesta. En la misma línea, el vicegobernador de Texas sugirió en una entrevista con Fox News que es la gente de más edad la que debe sacrificarse para salvar el país. Nadie se ha acercado a mí y me ha dicho, como persona de la tercera edad, ¿está dispuesto a arriesgar su supervivencia a cambio de mantener la América que todo Estados Unidos ama por sus hijos y nietos? Y si ese es el intercambio, estoy adentro. Pero los mandatarios locales no piensan igual. California, Washington, Michigan, Illinois e Indiana son algunos de los estados que han implementado medidas de aislamiento social. El punto más caliente hoy en Estados Unidos es Nueva York. El estado tiene 25.000 casos, el 50% del total del país. Requieren 30.000 ventiladores, tienen más de 3.000 contagiados en hospitalización y aseguran que en los próximos días van a requerir cerca de 140.000 camas en los hospitales. Lo que le pase a Nueva York va a terminar pasándole a California, al estado de Washington y a Illinois. Es solo cuestión de tiempo. Además, en Estados Unidos los jóvenes también se enferman de gravedad. Hoy se confirmó la primera muerte de un menor de 18 años por COVID-19 en California. La Casa Blanca emitió una directiva para que todas las personas que lleguen desde Nueva York a cualquier lugar del país se sometan a una cuarentena durante 14 días. En Washington, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan Camilo, gracias. Y aunque el número de muertes diarias volvió a subir hoy en Italia, el contagio tiende a desacelerarse. Un motivo de esperanza para los expertos y las autoridades que piden no bajar la guardia. Hoy se perdieron 743 vidas y hay 69.000 contagiados. Pero muchos aspiran a que la curva ya esté cediendo.
Por primera vez desde que empezó la oleada de muerte el 21 de febrero, el número de contagios en Italia resulta estable. Los últimos 2 días muestran un aumento de solo 8%, una cifra alentadora si se tiene en cuenta que a principios de marzo alcanzaba el 50%. Sin embargo, la pérdida de vidas es imparable. Desafortunadamente, hoy registramos 743 nuevas muertes. Gran parte de los ciudadanos siguen respetando a rajatabla el confinamiento, pero hay quienes infringen la medida. Establecimos una multa que oscila entre 400 y 3.000 euros en comparación con las multas que todos conocemos. Según el asesor de salud de Lombardía, la región más afectada, no es momento de declarar la victoria. Los expertos aseguran que estos días son cruciales para establecer si el país está logrando defenderse. Por eso, piden a los ciudadanos ser pacientes. También hay otras pequeñas luces para la desolada Italia. Una compañía de Lombardía distribuye piezas de ventiladores impresas en 3D y un adaptador para convertir la máscara de snorkel en un ventilador no invasivo. Puede que no sea una cura milagrosa o una vacuna, pero las válvulas de respiración de las impresoras 3D están ayudando a los enfermos a respirar un poco mejor. Son soplos de vida que no tienen precio. Y en medio del duelo y del miedo también se conocen historias como esa, e historias que nos devuelven la fe y que rescatan lo mejor del ser humano. Es el caso de un sacerdote italiano que perdió su vida para salvarla de alguien más joven. Más de 50 sacerdotes, en su mayoría hombres de avanzada edad, han muerto en Italia a causa del COVID-19. Uno de ellos es Giuseppe Berardelli, pero su historia es distinta. El padre de 72 años falleció en el hospital de Lovere tras renunciar a su respirador para donárselo a un hombre más joven a quien no conocía. Los feligreses de su iglesia habían comprado el artefacto con el que el religioso sería tratado, pero él, en un gesto magnánimo, decidió que una persona con más vida por delante y mayores posibilidades de recuperación lo usara. Fray Giuseppe Berardelli era el sacerdote de la parroquia de Casnigo, un pequeño pueblo a solo 60 kilómetros de Milán. Así reseñaron su muerte en un obituario del portal italiano de noticias Araverara. Si don Giuseppe había renunciado al aparato de respiración incluso si lo necesitaba, y esta es quizá la mejor fotografía del alma de un sacerdote que en los años que pasó en Valseriana había conquistado a todos. En su vieja moto, con aspecto bonachón y de amplia sonrisa, así lo recuerdan, pero también como el héroe que a costa de su propia vida salvó la de un prójimo. Y España, el segundo país más castigado de Europa, sigue luchando. El sistema de salud y los servicios funerarios están colapsados y las autoridades buscan salidas adaptando ferias como hospitales y pistas de patinaje como morgues. El país pidió ayuda humanitaria a la OTAN. El ejército español solicitó a la OTAN ayuda para obtener 450.000 respiradores, 500.000 kits de prueba rápida, 500 ventiladores y 1.5 millones de tapabocas. En las últimas 24 horas aumentaron un 20% los contagios y un 12% del personal médico ya está infectado por el coronavirus. Otro dato de interés y que obviamente nos pone en una situación al sistema sanitario asistencial, le pone en una situación poco complicada, es el dato de que hay 5.400 profesionales sanitarios afectados. Ante la avalancha de víctimas mortales, que ya suman 2.700, los servicios funerarios también están sobrepasados. En Madrid adaptaron esta pista de patinaje sobre hielo como una morgue temporal. En sus labores de desinfección, el ejército hizo un demoledor hallazgo. Encontraron cadáveres de ancianos olvidados en varias residencias para adultos mayores. Cuando algunas de nuestras unidades militares han acudido a alguna residencia para proceder a su desinfección, pues se han encontrado con personas fallecidas, hecho que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Se presume que muchos de los ancianos murieron por las complicaciones del COVID-19. Mientras tanto, el gobierno estudia extender el estado de emergencia por 2 semanas más, hasta el 11 de abril. Mañana el Congreso tendrá que aprobar la medida. Adelina, gracias. 7:57. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, es uno de los miembros del gobierno que enfrenta en primera línea la emergencia por el COVID-19. A esta hora hacemos contacto con él. Ministro, bienvenido a Noticias Caracol. Buenas noches, María Alfredo. Un saludo para ti, para María Lucía y todos los televidentes. Ministro, gracias por atendernos. Ministro, nueva cifra de casos de coronavirus en Colombia, 378. ¿Qué significa y cómo van los análisis del gobierno sobre la pandemia?
378 casos, 6 personas que han sido recuperadas, están saliendo de la situación. Evidentemente tenemos un número creciente, sin embargo todavía nos encontramos en una zona donde no se nos ha generado lo que esperamos contener, que es ese disparo en el número de casos, y evidentemente hoy empezando nuestra cuarentena de 19 días en la que esperamos que todos los colombianos seamos muy disciplinados para lograr avanzar en contener esta epidemia. Ministro, lo voy a aterrizar en temas puntuales que tienen que ver con las necesidades de la gente. Mire, me acaba de llamar una persona y este es el escenario. Acaba de hospitalizar a su hija en el hospital El Tintal. Está preocupado porque tiene que ir a visitarla mañana y pasado mañana por una urgencia médica. Pero me llama otra persona que tiene esta necesidad y es que acaba de hospitalizar a un paciente que podría estar contagiado con coronavirus y quiere ir a visitarlo mañana y pasado mañana. Estos dos escenarios, ¿cómo los está manejando el gobierno para las personas a quienes tienen pacientes, parientes hospitalizados en este momento? Son dos casos relativamente diferentes. La pregunta es muy buena, María Lucía. La persona que tiene una persona hospitalizada por cualquier razón diferente a coronavirus o enfermedades que requieran aislamiento, van a poder visitar a sus familiares siempre de a una persona por familia o por enfermo, y allí lo que procede es que el respectivo hospital le dé una certificación a la persona que tiene una persona hospitalizada para que ella pueda asegurar su movilización. En el caso de la señora que tiene una hija que probablemente tenga coronavirus o que está sospechosa, esta persona, la afectada, va a estar dentro de aislamiento, una habitación aislada dentro del hospital. Por lo tanto, no puede ser visitada. Obviamente el hospital está obligado a darle toda la información a través de los médicos que son del médico tratante o de la propia organización, pero evidentemente son dos casos diferentes. Nosotros dentro del proceso de aislamiento preventivo, dentro de las normas, especificamos que cualquier persona que por motivos de salud deba ir a una institución hospitalaria, a una droguería, a un lugar para buscar atención médica, puede hacerlo siempre y cuando vaya en unas condiciones donde se requiera el servicio. Ministro, hablemos de cómo se está preparando el sistema de salud para enfrentar esta emergencia y sobre todo de las condiciones que están pidiendo los profesionales de la salud, los médicos. Necesitan mejores condiciones para poder actuar en esta emergencia. Sí, evidentemente lo que estamos haciendo es asegurando en primer lugar un plan de contingencia que estamos trabajando en este momento para tener la mayor preparación para poder afrontar la epidemia. Ese plan de contingencia incluye cómo van a actuar los hospitales, cómo se van a expandir los servicios en un caso dado y evidentemente qué requerimos de dotación tecnológica, de equipos, de ventiladores, de todo lo que se va a requerir para afrontar la epidemia. Pero por otro lado están nuestros médicos, nuestras enfermeras, auxiliares, todo el personal de salud. Para ello hemos trabajado evidentemente en un tema que tiene que ver con la protección personal de los trabajadores. El día de mañana, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, estaremos firmando un decreto bajo el cual se hace una medida excepcional por la cual las administradoras de riesgo laboral deben dedicar una porción muy apreciable de la unidad de pago, la prima que reciben, dedicada exclusivamente a la protección ocupacional, laboral y todos los elementos que se requieren para los profesionales de la salud. Esta es probablemente la primera o quizá la segunda vez que se toma una medida de esta naturaleza, pero está evidentemente dirigida a que no solo tengamos los elementos de protección, sino toda la capacidad de las administradoras de riesgos laborales se vuelquen sobre este personal que a través de acciones de capacitación, de prevención y obviamente de la dotación de los vestidos, de los insumos, de todo lo que se requiere para protegerlos. Ministro, pues una buena noticia dentro de todo esto para la protección y las condiciones de los médicos y los profesionales de la salud. Ministro, gracias y estaremos hablando en estos días de elemento obligatorio en toda Colombia. Ministro, gracias por estar en Noticias Caracol.
Con el mayor gusto para todos ustedes. Ministro de Salud, muchas gracias. Hacemos una nueva pausa en Noticias Caracol, pero ya regresamos con más información. Que la Conmebol puso a disposición del gobierno paraguayo su centro de convenciones en Asunción para que instalen allí un hospital de asistencia a las víctimas del COVID-19. Más deportes. Preocupación en el mundo del fútbol. El histórico jugador argentino Hugo Orlando "El Loco" Gatti dio positivo por el coronavirus. El portero de 75 años que brilló con el Boca Juniors en la década de los 70s y 80s se encuentra hospitalizado en una clínica en Madrid, España. Según los últimos reportes médicos, Gatti ha ido evolucionando. Para no creer, el fútbol en Nicaragua no ha parado a pesar de los llamados mundiales para que se cancelen todas las competencias deportivas. Ni el gobierno ni los dirigentes del balompié de ese país las han acatado. En total hay 19 colombianos jugando en el fútbol nicaragüense. A manera de protesta, algunos equipos salieron a la cancha con tapabocas y guantes. Y cerramos con el rey del equilibrio. Se trata del esquiador suizo Andri Ragetli, quien vestido con el uniforme del Real Madrid demostró todas sus habilidades para el parkour. Convirtió su casa en un circuito con los más inusuales obstáculos. El atleta que representó a su país en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno del 2018 realiza este tipo de videos para recaudar fondos y así apoyar la lucha contra el COVID-19. Así terminamos los deportes. Quédate en casa. Está en tus manos. Una feliz noche para todos. Indicadores económicos. La economía otra vez se ha movido como una montaña rusa. Después de un lunes negativo, muchos mercados internacionales se animaron ante la enorme liquidez que gobiernos y bancos centrales están inyectando a las economías del mundo, incluyendo a la de Colombia, Víctor. Por ejemplo, Sol, la poderosa bolsa de Nueva York, Wall Street, se disparó más de un 11% con su mayor ganancia diaria desde el año 1933. Los mercados europeos se recuperaron más de un 9%. Latinoamérica tuvo importantes ganancias. Las acciones en Colombia subieron en promedio 0,43% y las de Ecopetrol fueron protagonistas, avanzando más de un 8%. Y otra noticia alentadora, Víctor, el petróleo Brent no siguió cayendo. Ya lleva varios días con una estabilidad de $27 por barril que, aunque preocupa al Estado porque sus finanzas se afectan, por lo menos paró por unos días la caída libre en la que venía. El que no parece tener freno, pero hacia arriba, es el dólar. Hoy ganó 25 pesos y mañana regirá una tasa representativa del mercado de 4.104 pesos hoy. Víctor, y pues esta tormenta ya tiene a los expertos haciendo cálculos pesimistas sobre el crecimiento de la economía. Corfin colombiana rebajó su proyección económica para este año desde 3.1 hasta 0% y no descarta, por supuesto, una recesión económica en Colombia por los efectos de la pandemia y también por el petróleo bajo. Sol, muchas empresas siguen disminuyendo sus operaciones, pero se solidarizan. En el sector minero, Drummond redujo temporalmente sus actividades, pero aún así destinará importantes recursos para ayudas humanitarias y suministros para el personal médico. Cerrejón también disminuyó provisionalmente sus operaciones, pero mantuvo sus inversiones sociales. Víctor, y pues el gremio hotelero dijo que las pérdidas ya acumulan en 430.000 millones de pesos. La ocupación hotelera está en mínimos históricos y las reservas y eventos para los próximos meses han sido cancelados, por lo que la industria está prácticamente paralizada. Sol, Hoteles Estelar, por ejemplo, anunció la suspensión temporal de operaciones en la mayoría de sus establecimientos a nivel nacional, pero mantendrá los empleos y salarios de sus 2.300 operadores. Y también seguimos, Víctor, con la noticia de Avianca. Cierra sus salas provisionalmente y no solo dejará en tierra su operación internacional, también cerrará sus vuelos nacionales por la cuarentena que arranca esta medianoche. La aerolínea solo mantendrá operaciones de carga para facilitar el traslado de medicamentos, muestras biológicas e insumos. Sol, y seguimos rescatando las buenas acciones en medio de esta coyuntura tan difícil. La ANDI anunció donaciones para producir ventiladores mecánicos, bonos para la donación de mercados a la población vulnerable y recursos o equipos para la dotación de unidades de cuidados intensivos. Más buenas noticias. La empresa Miguel Caballero, dedicada al blindaje de ropa, mantendrá sus más de 400 empleados en Colombia. Donará 5.000 tapabocas elaborados por ellos mismos y 100 trajes de protección para personal médico y mercados básicos a familias vulnerables. Sol, y la agroindustria de la caña hace una segunda y muy importante donación de etanol. 12 ingenios afiliados a Azocaña se unen con los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca, Risaralda, Caldas y Quindío para producir alcohol.
También hay más donaciones. La agencia de viaje On Vacation pues donará 20 toneladas de alimentos para la comunidad raizal empleada en sus hoteles del Amazonas, San Andrés y La Guajira. Y el Grupo Éxito, a través de su fundación, está entregando 48.000 paquetes de alimentos a niños vulnerables. Cotelco puso, por ejemplo, a disposición del gobierno las camas de sus hoteles para prestar servicios hospitalarios en caso de que se necesiten. Eso es muy importante, como esto, Sol. Por su parte, el Fondo de Pensiones Protección anticipará el pago de la mesada pensional a sus jubilados. Víctor, y esta información muy importante para usted, para los televidentes. Estos días de cuarentena, todos los servicios bancarios operarán con normalidad. Las sedes presenciales no tendrán horario extendido, sin embargo, cada banco decidirá cuáles oficinas estarán abiertas. Las habilitadas atenderán solamente hasta la 1 de la tarde. Nos vemos a las 11 de la noche en última edición con toda la información sobre el inicio de esta jornada de aislamiento de 19 días para luchar contra la expansión del coronavirus. Quédate en casa, ese es el mensaje. Ya viene a otro nivel y en Noticias Caracol ahora pueden ver Sala de Prensa. Esto es Noticias Caracol. Primero en Noticias, buenas noches.